Nuevas preguntas, antiguas respuestas. Lo cierto es que desde finales del siglo XIX, las teorías y propuestas lanzadas por numerosos científicos han abierto preguntas y planteado nuevas cuestiones que no pueden ser contestadas ni resueltas desde la perspectiva de la ciencia tradicional y que indagan y nos acercan a la esencia de una realidad substancial que en todo subyace. Un repaso de la evolución de las ciencias a lo largo del último siglo y medio así lo pone de manifiesto. Por ejemplo, el que hace Pedro Riva en Hermes Trismegistos, el escriba de los dioses, Club de Autores, ediciones 1999. Lo primero a destacar es el convencimiento creciente sobre el hecho de que la naturaleza, sus características y sus sucesos no pueden examinarse desde fuera, siguiendo los postulados racionalistas clásicos. Ello supone todo un aldabonazo a favor de la modestia y la humildad en una labor científica que, en demasiadas ocasiones, ha contemplado y continúa mirando con desprecio y por encima del hombro a otras fuentes del saber de las que, paradójicamente, tiene mucho que aprender. A este respecto, hay que comenzar mencionando a Werner Heisenberg, físico alemán que alcanzó el Premio Nobel de Física en 1932. Sus investigaciones, con muchos puntos en común con Einstein y que tuvieron tan notables resultados como la mecánica cuántica matricial, le llevaron a excluir toda representación mecánica del átomo, a dar cuerpo al principio de indeterminación y a afirmar que las concepciones cuánticas son inconciliables con los principios que están en la base de la mecánica clásica, convencimientos que le llevaron a explicar que la ciencia natural no describe y explica la naturaleza, simplemente es parte de la interacción entre la naturaleza y nosotros. Lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método inquisitorial. La división común del mundo interno y mundo externo, cuerpo y alma, ha dejado de ser adecuada. Una percepción de las cosas que igualmente hizo suya y Ilya Prigogine, nacida en Moscú en 1917 y Premio Nobel de Química a los 60 años, explicando que varias demostraciones de imposibilidad ya en la relatividad, la mecánica cuántica o la termodinámica nos han demostrado que la naturaleza no puede describirse desde fuera, como lo haría cualquier espectador. A partir de este reconocimiento, numerosos científicos se han percatado de que sus saberes solo están en la antesala del auténtico conocimiento, que sus palabras no son sino los primeros balbuceos de una nueva forma de concebir y entender el universo entero, su esencia y sus estructuras, y la realidad cotidiana que nos envuelve y a la que pertenecemos. Precisamente fue el citado Prigogine el que escribió que estamos lejos de la visión monolítica de la física clásica, y ante nosotros se abre un universo del que apenas comenzamos a entrever sus estructuras. Al hilo de ello, Prigogine elaboró el concepto de estructuras disipativas, a las que sirve de soporte un novedoso y superior modo de entender el orden, que surgiría de forma espontánea en un estado profundamente perturbado, y entrelazó los principios de la termodinámica clásica con los de la evolución, proponiendo una explicación rigurosa acerca de cómo el orden puede derivar del azar. Sobre estos pilares, Prigogine proclamó que la materia, en condiciones alejadas del equilibrio, adquiere básicamente nuevas propiedades, la posibilidad de percibir pequeños efectos que conducen a una solución de patrón y, finalmente, la posibilidad de memoria correspondiente también a una solución temporal de diversas bifurcaciones. Además, estas clases de propiedades que siempre se han atribuido en el pasado a sistemas vivos pueden serlo ahora incluso a sistemas no vivos. Para Prigogine no hay estado básico estable, ni ninguna condición de equilibrio del tiempo-espacio. Por lo mismo mantiene la convicción de que el cosmos no tiene comienzo como tal, ni tampoco puede tener fin. Eso sí, su obra estima que la termodinámica puede comprender tanto el tiempo lineal como el tiempo cíclico, propio de las teorías hinduistas y kármicas, dado que la flecha del tiempo, que apunta inequívocamente hacia el equilibrio, puede generar comportamientos repetitivos en su avance hacia tal meta de estabilidad. En este contexto, la ciencia de la última centuria se ha ido preparando para dar uno de sus grandes saltos cognoscitivos,
y atreverse a comprender y a explicar cómo las distintas manifestaciones físicas, mentales y espirituales que nos ofrecen el mundo que nos rodea y el universo en su globalidad pertenecen a una misma y única y total realidad. A propósito de lo cual se debe comenzar citando a Erwin Schrödinger, Nobel de Física en 1933 y uno de los padres de la mecánica cuántica. Sus aportaciones giran en torno a la idea central de que el tú mismo, formado por conocimientos, sentimientos, entre otros, no ha podido surgir de la nada en un momento dado, añadiendo que los conocimientos, sentimientos y elección son eternos e inmutables y numéricamente uno en todos los seres humanos. Todos estamos en todo, afirmó, y nuestras vidas no son piezas sino la totalidad. Somos la totalidad del mundo. También, eternamente y siempre únicamente existe el ahora, ya que el presente es lo único que no tiene fin. Un entendimiento de las cosas a la que sumó un autor en 1964 de la demostración matemática conocida como Teorema de Bell, considerada como la obra aislada más importante en toda la historia de la física. Este teorema viene a concluir que no existe nada que pueda llamarse verdaderamente parte separada, porque todas las partes del universo están conectadas de manera íntima a un nivel fundamental, trascendiendo el espacio y el tiempo, y llegados a este punto deben subrayarse las aportaciones de David Bohm, doctorado en física por la Universidad de Berkeley y profesor de física teórica en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, así como en Princeton, en la Universidad de Sao Paulo y en Haifa. Su obra, La totalidad y el orden implicado, constituye una gran contribución a la idea de la unidad esencial del universo, planteando que cualquiera de sus elementos se contiene en la totalidad del mismo, una totalidad que incluye tanto la materia como la conciencia. También se mostró convencido de que existen otros planos de la realidad a los que solo podemos tener acceso a través de los estados místicos, de éxtasis o estados modificados de conciencia. Para Bohm, vivimos inmersos en un entramado multidimensional sin costuras de ser y no ser, en el que mente y materia aparecen como ondulaciones en un enorme océano de pulsante energía. Toda la creación está misteriosamente conectada en un estado de interminable flujo o doblado y desdoblado, con leyes que solo alcanzamos a entender por ahora de forma muy vaga. La naturaleza, según Bohm, tiene un propósito mucho más profundo de lo que parece superficialmente, y la evolución es un signo de la inteligencia creadora de la materia, explorando estructuras diferentes que van mucho más allá de lo que se necesita para sobrevivir. Así, estima posible que el proceso evolutivo esté ordenado interiormente y recalca la existencia de un orden implicado que se encuentra plegado en la naturaleza y se despliega gradualmente a medida que evoluciona el universo, haciendo que emerja la organización. Bohm describe este orden implícito o plegado con la analogía de un holograma. No obstante, este concepto le resulta demasiado estático y prefiere hablar de holomovimiento. Forma parte de la realidad que se envuelve y se desenvuelve constantemente entre el orden implicado y el orden manifiesto, y lo hace a un ritmo tal que el mundo visible parece como uniforme. Y en esta apretada reseña de grandes científicos que han puesto en sola el orden tradicional, no puede faltar, por supuesto, Albert Einstein. De su inmensa obra basta con recordar aquí que consideraba al ser humano como parte inseparable de esa totalidad llamada universo, si bien una parte limitada en el espacio y en el espacio. Destacó que una especie de ilusión óptica de nuestra conciencia hace que nos experimentemos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, y nos estemos sintiendo como algo separados del resto. Para Einstein, la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solamente una ilusión, ya que en su teoría de la relatividad general los sucesos no se desarrollan, simplemente son. Este hecho está muy implicado con la unión pretendida, por ejemplo, por los alquimistas, que para Einstein ya existe de hecho. Tal unión con el todo se repite de modo interactivo en las modernas teorías científicas, teorías que por lo mismo se replantean también la auténtica composición de la materia
y buscan lo que nos une a los seres humanos con ella por medio de algún tipo de interconexión que la ciencia aún no es capaz de comprender. Más concretamente, la ciencia habla ya de la energía como la realidad substancial que está detrás de todas las cosas, cuando hasta hace poco aceptaba exclusivamente una realidad material, una nueva forma de comprensión que tiene uno de sus grandes apoyos en la obra del filósofo inglés Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas y propuso una nueva y muy interesante visión sobre la evolución y el ritmo. También hay que destacar a Fritjof Capra, doctor en física por la Universidad de Viena y fundador del Instituto Elmwood, centro de estudios ecológicos con sede en Berkeley. Entre sus obras sobresale El Tao de la física, considerada como revolucionaria por sus conceptos sobre la física cuántica, la relación hombre-partícula, niveles de materia y niveles de mente, ciencia y mística, y la interacción entre física cuántica, neurología, holografía y psicología. Según Capra, no resulta inverosímil pensar que todas las estructuras del universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias y desde las bacterias hasta los seres humanos, sean manifestaciones de la dinámica autoorganizadora que hemos identificado como la mente cósmica. En este sentido, Capra hizo las suyas las reflexiones de Gregory Bateson, quien dijo que la mente es la esencia de la vida, frase acuñada precisamente en una de sus conversaciones con Capra. Del mismo modo, Capra también subrayó la idea de que las relaciones son la esencia del mundo viviente y que la mente es consecuencia necesaria e inevitable de cierta complejidad, que comienza mucho antes de que los organismos desarrollen un cerebro y un sistema nervioso superior. Para concluir este breve repaso de científicos que han abierto en las últimas décadas nuevas vías de investigación e interpretación de nosotros y del universo, no pueden dejarse en el tintero las aportaciones de Greenberg Silverbaum y de Fred Hoyle. De las primeras procede el hoy famoso concepto de Gaia. Para Greenberg, la interconexión mente-naturaleza-universo nos lleva a su sistema donde la Tierra, Gaia, está formada por hiperneuronas interconectadas entre sí que se corresponden a cada uno de los cerebros humanos que habitan en el planeta, una teoría que recuerda forzosamente a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. En cuanto al astrofísico Hall, propuso, al igual que el físico Frank Tipler y el escritor y divulgador científico Isaac Asimov, la teoría de que un Dios que evoluciona dentro del universo. Este Dios sería menos que el universo y, aunque inmensamente poderoso, no omnipotente. Igualmente no podría ser considerado creador del universo como un todo, sino solo parte de su contenido de organización. Hall creía que la organización del cosmos está controlada por una superinteligencia que guía su evolución mediante procesos cuánticos. El dios de Hall es un dios teleológico, algo así como el de Aristóteles o el de Teilhard de Chardin, que dirige al mundo hacia un estado final en el infinito futuro. Hall piensa que esta superinteligencia, actuando a escala cuántica, puede implantar pensamientos o ideas del futuro, elaboradas en la mente humana. Este sería el origen, sugiere, tanto de la inspiración matemática como de la musical, así como de muchas comunicaciones que han tenido lugar de forma intuitiva o a través de apariciones. Por tanto, y como resumen de este breve recorrido por algunas aportaciones científicas de los últimos tiempos, cabe afirmar que la ciencia parece preparada para plantearse novedosos interrogantes, a los que aún no puede responder y abrir sus puertas a nuevas concepciones, hasta hace poco vetadas por el saber académico tradicional. Unas puertas, además, por las que empieza a entrar ya el aire fresco de los últimos avances derivados de la revolución tecnológica y del inmenso mundo de la realidad virtual que quizá nos traigan en algún momento futuro la solución científica a tantas preguntas. Preguntas que son nuevas pero que, contradictoriamente, tienen antiguas respuestas. Estas se hunden en la noche de los tiempos, reciben diferentes denominaciones, hermetismo, tradición, sabiduría secreta, y están en la base de corrientes del pensamiento como el gnosticismo, habiendo llegado hasta nosotros transmitidas de generación en generación, fuera de los cauces ortodoxos de aprendizaje de los conocimientos. A ella se acerca la ciencia cada vez a mayor velocidad.
¿cuál es el contenido esencial de tales respuestas? El círculo primero de la sabiduría lo describe y detalla, y dos son sus aportaciones fundamentales: la existencia de una realidad substancial que está detrás de todo cuanto nos rodea y de cada uno de nosotros mismos, algo que los últimos avances científicos comienzan, como se ha señalado antes, a constatar, y la naturaleza mental de tal realidad substancial, circunstancia solo intuida hasta ahora por la ciencia, cuando sustituye a la materia por la energía como sostén de todas las cosas, y cuya comprensión se facilita ahora a través de la realidad virtual. Parafraseando a Herbert Spencer, mental es la energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas, o mejor, en palabras del gran sufí Ibn Arabi, que vivió en la Sevilla del siglo XI, el universo es la sombra misma de Alá.